Listo. Bienvenidos a todos. Buenos días, tardes, noches, dependiendo en el lugar del mundo donde nos estén viendo, nos vayan a ver. Hoy jueves 6 de noviembre acá en Guadalajara, Jalisco, México. Son las 6 de la mañana. Felices de estar con ustedes un jueves más, aprendiendo juntos de la palabra de Dios, porque es así, aprender juntos de la palabra de Dios, llenándonos de Él, que es algo vital, principal y necesario para nuestra vida. Siempre que amanezcamos, llenarnos de Él, llenarnos de su palabra. Así que sé que hoy va a ser un buen día de la palabra, porque la palabra es así, siempre tiene buenas noticias, aunque a veces nos confronta, nos penetra o nos sacude. Es la labor de la palabra de Dios, del mensaje que no te deje igual, que si haya una transformación, que si hay algo diferente que suceda después de que tú escuches la palabra, que algo se mueva dentro de tu ser. Así que vamos a orar para pedirle principalmente a Dios, que sea el que dirige esta reunión, el que toca nuestros corazones. Bendito Padre, Señor, nos presentamos esta mañana ante ti. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Gracias por la oportunidad de podernos reunir en esta reunión de Dios es mi CEO, Padre. Gracias por lo que has hecho en estas 75, 74 sesiones o episodios en los que hemos estado, Padre. Gracias porque sabemos que tú no eres un Dios de eventos, sino eres un Dios de procesos, Señor. Tú estás en medio de nuestros procesos, Padre, y pedimos que hoy, Señor, hables a nuestra vida, toques nuestro corazón, nos muevas, Señor, si hemos estado en comodidad, Padre, para que podamos, Señor, llegar a esa estatura que dice tu palabra de Dios, de ese varón perfecto que eres tú, Padre. Espíritu Santo de Dios, te pido por las personas que se están conectando, por las personas que se van a conectar, que lo van a escuchar grabado, Señor, que esta palabra traspase sus corazones, Señor, y pueda dejar una huella y una marca para seguirte a ti, Jesús. Gracias, Padre, cuida del internet, cuida de la señal y cuida cada uno de nuestros pensamientos y nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, feliz de estar con ustedes. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Otro jueves más, aprendiendo juntos de la palabra. Dios es mi CEO, como muchos saben, es la oportunidad de poder seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios, involucrado en el negocio, involucrado en nuestra vida personal, involucrado en nuestra vida familiar, para poderlo meter. La palabra de Dios es así, la palabra de Dios no es, no separa una cosa de la otra, porque muchas veces las personas, que yo era uno de ellos, pues, que creía que era separado, ¿no? Que el domingo era solamente para Dios y entre semana eran mis cosas, mis actividades y lo demás, ¿no? Y bueno, he ido aprendiendo conforme lo he ido conociendo, esta es la realidad. Conforme he ido conociendo de Dios, he ido aprendiendo que Dios está involucrado en todos mis procesos, en todos mis momentos. O sea, debería de estar, está, y yo debería de involucrarlo en todas las cosas. Y cuando empecé Inmunotech, que el 28 de el mes pasado fue mi aniversario de Inmunotech, cumplí 15 años, el 28 de octubre, yo empecé en el 2010, aún más, 4 años. Ayer teníamos un Zoom y Azul decía algo. Nosotros estuvimos 4 años, conocíamos de Dios, te voy a decir. Sí habíamos, yo había estado en encuentros, habíamos conocido, íbamos a misa y todo bien, ¿no? Pero no nos habíamos involucrado tanto, no nos habíamos llenado tanto de la Biblia. Yo había abierto la Biblia, yo creo que muy pocas veces antes de ese tiempo. Y cuando asisto por primera vez a esta iglesia en la que hoy soy parte de esta iglesia con mis pastores, ahí fue donde empecé a abrir la Biblia, a leer, a literal a comer Biblia, y me di cuenta lo importante que es meter a Dios en todo, en mis relaciones, en como hijo.
ahora que soy padre, en mi negocio, o sea, involucrarlo totalmente. Y el tema de hoy, a mí me gustó mucho, porque es un tema que creo que es muy necesario, como todos los temas, pues, pero creo que es muy necesario hablar sobre estas situaciones y bueno, hay momentos que creo que todos nos vamos a sentir identificados con esto, que de repente nos llega una noticia y nos sacude. Yo creo que, a ver, levántenme la mano los que tienen la cámara prendida, yo creo que todos hemos vivido momentos así, en los que llega algo y nos sacude, una muerte de un familiar, una noticia, gracias, una noticia de algún fraude, espero que no te haya pasado, pero si te ha pasado o alguna quiebra económica o algún accidente o algo, ¿no? Hay momentos en la vida de cualquier índole que llegan y de repente son así como estos famosos, de repente se cambia la vida, los de repente de Dios, y nos sacude porque no lo estábamos esperando. Y tú sabes que ahí cambia el ambiente, cambian los planes, a veces hasta cambia el corazón. O sea, cambia el sentir que traías. A lo mejor pensabas o estabas muy tranquilo, tranquila, y de repente hasta el corazón tú sientes que se te apachurra o sientes empieza a entrar una ansiedad. Y esto, pues sabes que puede ser ámbitos de familia, negocio, salud o alguna pérdida. Yo me acuerdo cuando me enteré que fue en la noche, madrugada, cuando falleció mi mamá que está en el hospital. Sientes como un apachurrón del corazón, ¿no? Para los que hemos perdido un familiar, que sientes como que se te apachurra y en el momento a veces ni sientes o no entiendes que ya no la vas a ver físicamente, pero se te va cayendo el 20. Y sí, hay cosas que te empiezan a cambiar cuando empiezas a pensar en esto y sabes que hay momentos en los que se detiene todo, ¿no? Y claro, ahí tiene mucho que ver en dónde nos vayamos a anclar, en dónde estemos agarrados de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos estado creciendo, porque a veces hay comentarios, yo me acuerdo, y esto en relaciones pasadas, creo que fue de las primeras relaciones que tuve, que eres joven, eres inmaduro a veces en lo que dices. Y yo me acuerdo que decía que esta primer persona con la que fue mi novia, yo decía que era mi vida. O sea, le das una denotación tan fuerte, una connotación tan fuerte, le pones palabras tan fuertes que cuando se te va, literal, sientes que se te va la vida. Y yo creo que hemos puesto nosotros palabras a veces en cosas así que cuando las perdemos, tenemos que ser bien cuidadosos con las cosas que digamos, porque cuando podemos perderlas, se nos va eso. Y hay gente que a veces en esas situaciones queda muy trastocado el corazón, queda muy dolido el corazón. Y entonces, sí es bien importante como no solamente estar atento a lo que nosotros decimos, porque estas son noticias que no estamos nosotros provocando. Son noticias que llegan de repente en nuestra vida, o sea que nosotros no vamos a elegir lo que nos pasa. O sea, hay elecciones que nosotros hacemos, pero hay situaciones que nosotros no las elegimos. Pero lo que sí, y esto es a donde yo quiero entrar, es que nosotros sí elegimos cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Eso sí elegimos. Y eso es algo bien importante en la vida personal y en la vida espiritual, en la vida de los negocios, es bien importante tú decidir cómo reaccionas ante las cosas. Y te has dado cuenta que a veces reaccionamos bien y a veces no reaccionamos tan bien. Yo a veces que he estado platicando con Azul o he estado discutiendo con Azul, a veces reacciono bien y a veces no reacciono tan bien. Y yo lo sé que no reacciono bien. Y a veces no tengo ganas de reaccionar bien. ¿A alguien le ha pasado eso? Que no tiene ganas de reaccionar bien. O sea, que está y dices, no pero no tengo ganas. Y nomás dejas correr ese sentimiento o ese pensamiento y te afloja la boca. Y a veces herimos, de verdad, con la boca. Y yo creo que nos pasa a todos que al momento nos arrepentimos y decimos, chin. O sea, a veces lo decimos y a veces en la cabeza es,
¿por qué abrí la boca de más? Yo les he contado que a veces me he enojado y que me han dado ganas de enojarme, eso es humano, y estamos en el cuarto y a veces me llegué a bajar, ya no lo he hecho, pero me llegaba a bajar al cuarto de tele o al cuarto de las niñas y me encerraba ahí y prendía la tele para escuchar más ruido que mi cabeza, ¿sabes, no? Porque tu cabeza empieza y cuando ya tienes al Espíritu Santo, ya empiezas a discernir y entender los momentos. Si te enojas, es momento de pedir perdón y volver a empezar. ¿Cuánto tiempo quieres tardar con eso? Es una decisión personal. Tú puedes enojarte y decir, estoy enojado o enojada y te puedes aventar horas, días, y la palabra dice que no duermas molesto. Que no pase el tiempo y estés molesto, no te acuestes así, pero tú puedes aventarte días y semanas y hasta meses, y yo espero que no sea así, pero yo sé que puedo pisar aquí callos si es real, hasta años molesto o molesta con alguien, un familiar, un pariente, esposo, esposa. Imagínate, creo que todos nos llegaron a decir esto, ¿no? El enojo es como el veneno que acabas comiendo tú. La otra persona a veces ni cuenta, ya se le olvidó, hacían sus cosas y uno con el enojo, con el coraje. Y entonces yo creo que esto es algo bien importante entenderlo a la luz de la palabra y es donde a mí más me da revelación porque esas veces que yo me bajaba y me encerraba y aún prendía la tele, en mi corazón yo sabía y el Espíritu Santo me lo hacía sentir, me lo hacía recordar que tenía que pedir perdón. Y empieza el diálogo, pero es que ella dijo más, es que ella ofendió más, es que ella hizo esto, es que ella, es que el otro, es que siempre es el otro, ¿no? Siempre será más el otro que uno, porque uno no, siempre el otro. Y no pasa nada con pedir perdón. De hecho, si pudiera yo hoy dejarte una cosa, sería que aprendas a pedir perdón rápido. No te hace menos. Creo que nos hace más. Porque cuando aprendemos a recorrer, es como, yo siento que es como ese camino en el desierto, que no me ha tocado estar caminando en el desierto, pero una vez en un viaje en Dubái me tocó estar en un coche en las dunas y deja marca. Eso sí me tocó ver. Los coches o los caminos dejan una marca que con el viento se mueve otra vez la arena y por eso la gente se pierde en los desiertos. Pero yo lo veo así, el perdonar y el perdonar constantemente, el otorgar el perdón al otro y hacer eso constantemente, deja en tu vida una línea, un recorrido, una marca para saber ir rápido a pedir perdón. A veces se te va a antojar y a veces no. A veces lo vas a hacer de buena manera y a veces no. Pero que lo hagas constantemente y que verdaderamente empiece a crecer un arrepentimiento en ti, va a hacer que no te atores en cosas que no te tienes que atorar. No te detengas en cosas que te tengas que detener. Y el perdón, creo que todos nosotros sabemos que libera. El perdón te libera de muchas cosas. No te tiene atado a la otra persona en los pensamientos, porque a veces uno en eso anda cargando a la otra persona. O sea, aparte de que te ofendieron o aparte de que pasó algo, lo traes cargando todo el tiempo en la cabeza. No te deja trabajar, no te deja a veces ni ser feliz, no te deja muchas cosas y lo traes cargando porque no lo perdonamos. Y el hecho es únicamente por querer tener la razón. Por querer decir, es que él tiene la culpa, él me debería de pedir perdón. Mira, yo creo que yo he aprendido mucho con mis niñas. Ya saben, tengo a Siena de 5, a Serena de 2. A veces Siena le pega a Serena y Siena ya la disciplinamos, le decimos que está mal, que no tiene que pegar. Me dice, perdón, papá. Y de repente Serena, que fue la que le pegaron, me voltea a ver y me dice, papá, perdón. Y yo, ¿por qué? Pues porque me pegó Siena y está aprendiendo esa parte de pedir perdón, pero dices, mira, qué bueno que desde chicos les podamos enseñar a pedir perdón aún sin el conocimiento de quién tiene la culpa, porque esto va a ayudar bastante a que cuando sean, vayan creciendo, sé que es más complicado, pero aprendan a pedir perdón. Entonces, una de las cosas
es entender esto, entender que nosotros podemos sí elegir cómo reaccionamos, sí podemos elegir que si tenemos una noticia mala, va a haber tiempo para llorar, va a haber tiempo para reír y va a haber tiempo para muchas cosas, pero sí podemos elegir pasar ese duelo, sí podemos elegir, no hay tiempos definidos, pero sí son decisiones que podemos hacer para podernos levantar y seguir adelante, porque eso es lo que va a definir nuestra historia. Lo que va a definir es todas las cosas que estamos viviendo y cómo respondamos hasta las cosas, porque lo que define no es la noticia que recibimos, no es el golpe que recibimos, es lo que hacemos después de escucharlo, es cómo reaccionamos después de escucharlo. Y aquí no es voltear hacia atrás y pensar hacia atrás que, híjole, pues no he respondido tan mal, no. Yo creo que la vida es una vida de aprendizajes. Inmunotech me ha dado mucho aprendizaje de veces que he reaccionado súper mal, de cosas en las que tenían problemas dos personas y en lugar de sentarme y confrontarlas, o sea, de platicar en medio de las tres y confrontar, escuchaba la versión de uno, le contaba la versión a la otra y la persona me contaba otra versión y bueno, acababa hasta embarrado yo por las versiones que me dijeron y después ya no las sostenían las personas. Yo acababa embarrado y en liderazgo les digo algo que es bien fácil, es se sientan con los dos y confrontan. No nos gusta a nadie, pero es parte principal de las cosas que uno va aprendiendo en los rangos oro, diamante, diamante ejecutivo y platino. Somos seres humanos y hay cosas que resolver. Sientas, platicas, escuchas las versiones y ahora sí en una forma neutral platicas. Entonces, creo que vas aprendiendo con el paso de los tiempos a saber responder. Y otra de las cosas que yo creo que puedes analizar es qué tan rápido respondemos. ¿Qué tan rápido respondemos ante eso? Tan rápido respondemos ante las cosas? Por ejemplo, hay un hombre que yo creo que todos conocen y si no, deberían de echarse un clavado en Google y conocerlo, que es Michael Jordan, un hombre reconocido a nivel mundial, el mejor basquetbolista, yo digo que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Yo no sé si sabían, pero a él en el equipo escolar de básquetbol le dijeron que no tenía el nivel. Hágame el bendito favor. O sea, de verdad, cuando yo veía esta historia, yo digo, bueno, dependiendo cómo reacciones, puede levantar a los próximos líderes, a los próximos personas de influencia a este nivel, dependiendo la respuesta. Tú sabes que él pudo responder como muchos pudiéramos haber respondido en la escuela. No sé si a alguien le dijeron, es que tú no sabes hacer esto. Yo lo conté el jueves que me tocó la vez pasada, cuando una vez levanté la mano y una maestra, X número de maestro, me dijo que si no sabe la respuesta que no contestara. Y yo conté la otra vez eso, que a mí eso me hizo quedarme callado durante mucho tiempo y no levantar la mano. Ya eso ya lo sanó, ya salió, ya todo. Pero yo reaccioné así. Yo no supe reaccionar, ni se lo conté a mis papás ni nada. O sea, fue mi forma de reaccionar. Yo creo que todos en algún momento nos ha pasado algo que hemos reaccionado de una forma que no ha sido la correcta. Él pudo reaccionar, Michael Jordan rindiéndose, pudo reaccionar diciendo, sí es cierto, no soy suficiente, voy a dejar el deporte y me voy a dedicar a la pintura, me voy a dedicar, yo no sé, pero el hombre se metió a entrenar aún más. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para entrenar, todos los santos días, y se convirtió en el hombre más grande de la historia en el básquetbol. Ahorita el hombre es multimillonario porque es un empresario, es emprendedor, pero en el básquetbol hizo hazañas impresionantes porque supo responder y respondió rápido. Entonces, yo creo, esto te lo digo y vas a decir, sí, bueno, pero esta es una historia. No, esto es una historia tuya y mía
de todos los días. Todos los días nos pasan cosas. Todos los días en el tráfico se nos mete gente. Todos los días el esposo y la esposa nos responden de la forma no correcta o pasa algo. Todos los días los hijos, las hijas hacen algo que no nos gustaría que hicieran y está en nosotros cómo responder de la forma necesaria y de la forma correcta. Entonces, él reaccionó así. Y en la Biblia hay una historia de un hombre que se llama Abiatar, que era un sacerdote. Cuando yo leí esta historia, me gustó mucho porque es una historia de una persona como responde. Hay muchas en la Biblia, pero esta es una diferente que yo tenía, la había leído hace mucho tiempo y la volví a leer hace poco. Y el contexto de esta historia tú lo vas a encontrar en Primera de Samuel para los que lo quieran leer en su casa y les invito a leer siempre la Biblia, porque Dios te puede hablar algo diferente con lo que hoy te voy a decir, más lo que tú leas, Dios te puede poner algo diferente para ti, algo diferente para compartir a los tuyos, a tu equipo de liderazgo sobre esto. Mira, es bien enriquecedor cuando compartes liderazgo conforme a la Biblia, porque es el libro de libros, pues. O sea, aquí no es un supuesto de una persona, es el Espíritu Santo cómo influyó en que estas personas escribieran en un momento de escribir donde les dio este mensaje. Mira, y esto estamos hablando que es literal algo que sucedió. Saúl estaba completamente consumido por los celos y la paranoia contra David. Fue en el tiempo donde Saúl estaba persiguiendo a matar a David, porque primero, tú sabes, en la historia con Goliat, David lo hace cercano de él, le entrega a su hija, eran muy cercanos, pero se empezó a llenar de celos y de envidia. ¿Qué creen? En el liderazgo pasa eso. Eso es algo que sucede en el liderazgo. Y este Saúl se empezó a llenar de celos, se empezó a llenar de envidia contra David. David huye de Saúl y llega a un lugar que se llama Nob, N-O-B, que era una ciudad de sacerdotes, donde Ahimelech, que era el padre de Abiatar, le da del pan consagrado y le da la espada de Goliat a David, porque iba con sus hombres, tenían hambre y le dio de ese pan consagrado. Doeg, el edomita, ve esto, que a Ahimelech le da el pan y le da la espada de Goliat, ve esto y se lo va y se lo dice a Saúl, le dice, ¿qué crees? Pasó esto, Ahimelech, llegó David con su gente y Ahimelech, que era sacerdote, le entregó el pan consagrado y aún le dio la espada de Goliat. Imagínate, le das esa noticia a un líder enojado, un líder lleno de celos, de paranoia, se encendió más, se enciende y va y acusa a los sacerdotes de conspirar con David. O sea, su enemigo era David y todo el que se uniera a David era enemigo de Saúl. Saúl manda a su ejército a matar a los sacerdotes y su ejército dijo, no, 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 yo ahí no me meto porque son sacerdotes enviados y escogidos de Dios, ahí no me voy a meter. Y entonces habla con este Doeg que no era israelita, era edomita, o sea, no se tocaba el corazón en pocas palabras, lo manda a que mate a todos. Entonces Doeg va y hace un asesinato de 85 sacerdotes. O sea, no se tocó el corazón y mató a 85 personas en esa ciudad sacerdotal llamada No, que quedó totalmente destruida, totalmente. Solo escapa uno, que se llamaba Abiatar. Es el que te voy a hablar, que era el hijo de Ahimelech. Venía de una línea sacerdotal. Tú sabes que en la palabra de Dios que dice que todos somos reyes y sacerdotes, no es género, habla de cuando nos convertimos o nos hacemos reyes por esa postura, posición sobre la tierra, esa autoridad que Dios nos da en la tierra, pero sacerdotes también porque nos da esa autoridad espiritual aquí en la tierra. Abiatar venía de una línea generacional sacerdotal.
o sea, de una línea de escogidos de Dios. Y la palabra de Dios, y esto te lo voy a poner aquí, habla sobre Abiatar. El tema se llama Abiatar, que es el episodio 75 para los que anotan. Dice en primera de Samuel 22:20, dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Fíjate lo que hizo. No solamente escapó, sino huyó tras David. Y esto a lo mejor lo leemos una vez y podemos decir, bueno, pues tiene lógica, ¿no? Una persona que lo estaban asesinando, a su familia, que asesinaron a todos, escapa y huye tras la persona con la que estaba. Pero no, discúlpame, él podía huir hacia cualquier lado. Él escogió hacia dónde huir. Yo no sé cuántas veces el dolor que ha pasado en nuestra vida, heridas, deslealtades, injusticias, desavenencias, problemas, nos estanca. Yo creo que todos, ¿no? Todos en cualquier momento hemos pasado por estas situaciones, de que hay situaciones en las que nos estancan lo que nos sucede, que era lo que yo te hablaba. Y a la luz de la palabra, vemos que esto sucede. Sucede que este hombre, después de haber vivido una situación dura en su vida, porque vivió un asesinato de toda su familia, tus amigos, su ciudad, todo, su casa, todo había sido destruido. ¿Tú crees que él no tenía dolor? Un montón. O sea, haber visto un asesinato, una destrucción, haber visto que perdías todo de momento, yo estoy seguro que, claro que hay dolor, no dice la palabra de Dios, pero yo quiero creer que un humano tiene dolor por eso. Creo que un humano, puede pasar por todo el proceso del duelo, pero la palabra de Dios dice que hay un tiempo para cada cosa. Dice que hay un tiempo para llorar, que hay un tiempo para reír, hay un tiempo de paz, hay un tiempo de guerra. O sea, habla de tiempo, temporalidad. Habla de que hay espacios para cada cosa. Y a mí te voy a decir algo. A mí me ha tocado conocer gente en Inmunotech y me ha tocado, yo he tenido momentos en los que me he atorado en Inmunotech por sentimientos. Yo le he platicado que cuando yo llegué al rango de oro, que fue en el primer mes completo, yo viví una situación donde seguía trabajando, pero me quejaba o tenía envidia por la persona de enfrente que llegaba al rango de diamante y yo todavía no llegaba. Yo me llené de envidia y envidia aprendí que no solamente es querer lo que la otra persona tiene. Envidia significa querer que la otra persona no tenga lo que tiene. O sea, eso está más delicado. Y eso a veces uno no lo entiende. Uno piensa, sí, pues es que o nos hemos llenado todos de envidia, pues. Tengo envidia porque esa persona tiene lo que yo tengo. No, a veces el sentimiento va más profundo y es no solamente lo que él, sino que no me gustaría que ni él lo tuviera porque yo lo llegué a decir y lo he dicho en mis presentaciones. Yo decía, es que esta persona tiene menos, voy a decir, cualidades o habla peor que yo y yo me ponía en una posición todavía de superioridad al otro. O sea, todavía tenía el descaro de pensar de esta manera. O sea, se los estoy abriendo mi corazón. Estaba literal bloqueado y lleno de envidia y de soberbia. Y por eso, de verdad se los digo, trabajaba mucho, daba de 3 a 4 planes al día o más, pero no crecía. No crecía porque yo estaba atorado en ese sentimiento hasta que empecé a bendecir y a gozarme del otro, que no fue un proceso fácil. Pues no te quiero decir que fue, ay, qué padre, ya todo cambió. No, no, no. Fue un proceso de morir a mi carne, de morir a mi sentimiento, de morir a esto que a lo mejor muchos años atrás traía y ahora quiere decir que estoy atento a este sentimiento, no quiere decir que ya estoy librado, quiere decir que estoy atento a este sentimiento porque es un sentimiento que es donde está mi concupiscencia o mi pecado. O sea,
Yo te lo digo abiertamente porque uno dice, no, pues ya la libré. No, no es cierto. Las cosas que queremos librar, pon atención, no estés con miedo, pero pon atención a poder estar orando en esa situación y a no volver a recaer en esas situaciones. Entonces, este hombre, yo te digo, en Inmunotech yo me he dado cuenta bastante de situaciones y personas que se atoran y que no crecen porque traen dolor, heridas, porque no lo saludó el patrocinador, o porque no le colocaron a una persona, o porque la persona debajo de su organización fue desleal y se le fue, o porque le robaron gente, o porque X cosa participó y lo regañaron, no sé. Hay tantas cosas por las cuales en el negocio nos herimos, se hieren, nos lastimamos, pero el detalle es que yo me toca ver personas en el rango de plata, de oro, de diamante ejecutivo y de platino, que aunque tengan el resultado, yo sí conozco cosas que hay dolor y que están atorados. Y yo conozco cosas en donde no se ve una verdadera plenitud. Yo las conozco, no te voy a decir nombres, pero conozco. En el mundo Inmunotech, el resultado no tiene nada que ver con la vida y estas situaciones del corazón. El nivel de cosas son diferentes. Ya no te ofendes por ciertas cosas mientras vas creciendo, pero ya tú sabes, mientras hay rangos, te voy a poner desde el diamante, entran, bueno, desde todos, ¿no? Pero entra el ego, entra y a veces quieres una posición o quieres el reconocimiento. Y Azul un día lo llegó a decir aquí, que reconocimiento es que te den del conocimiento que tú ya tienes. O sea, tú ya te deberías de estar conociendo a la luz de la palabra quién eres como hijo e hija de Dios. Si aún no lo tienes el conocimiento, yo te invito a que estés orando para que Dios te dé la identidad como hijo e hija de Dios, no como un rango, por favor, porque si tú crees que el reconocimiento, que yo estoy a favor de la celebración, estoy a favor de todos estos reconocimientos, pero si tú en el reconocimiento del rango es tu identidad, ¿qué crees? Ya valió. ¿Sabes que cuando yo llegué a diamante, mi primer cheque de diamante, lo voy a decir en pesos, ahí me ayudan en dólares en el chat. Mi primer cheque fue de aproximadamente 97,000 pesos, que me imagino que son como $4,700 en promedio, $5,000 en promedio. Ese fue mi primer cheque con el bono. Y después mis cheques oscilaban en los $2,500, 50,000 pesos, como diamante. Pero un día mi cheque se fue a $1,500 porque se desajustó. O sea, esto es algo normal. Pero ¿qué crees? Mi identidad estaba puesta en el dinero. O sea, mi identidad estaba puesta en mi rango y en el dinero. Y eso es algo bien común. Y es algo en lo que yo estoy atento. Yo sigo trabajando. Y cuando mi identidad estaba puesta en eso y baja mi cheque, me desilusioné. De verdad, en lugar de gozarme cuando llega el día 9 y ves el cheque que te llega, ¿a quién le da gusto cuando nos pagan en Inmunotech? Te da gusto, ¿no? Dices, es el esfuerzo y todo. Y te voy a ser honesto, a mí me llegaba ese cheque o me llegaron esos cheques donde bajaba, en lugar de ir subiendo, bajaba y yo decía, no inventes, ¿cómo crees? Oye, pero se me había olvidado que cuando empecé en el 2010 ni tenía un peso y debía más de 50,000 pesos, pues. Pero se nos olvidan esas victorias, se nos olvidan esos procesos. Y de verdad, tardaba en desengancharme de eso. El proceso del tiempo me fue enseñando la bendición que tenía y agradeciendo la bendición que tenía, no importando el sentimiento que tuviera.
porque el sentimiento es el sentimiento y llega a veces las cosas y uno siente, eso no lo podemos controlar. La reacción después de, sí. Entonces, yo ahí hago esta pausa porque quiero que de verdad estemos conscientes que si hay algo que nos tenga atorados en alguna situación de nuestra vida, nosotros de verdad decidamos desatorarnos. Si hay algo que te tiene atorado en familia, negocio, por falta de perdón, pide perdón. Si hay algo que te tiene atorado por no hablarlo, háblalo. Háblalo, pero no desde la expectativa de que se va a resolver cuando lo hables. No, porque si no se resuelve, volvemos a frustrarnos. Háblalo por el simplemente liberarlo y ojo, no es tirar la basura en el otro, es hablarlo con amor y con prudencia. Acuérdate. Porque a veces uno dice, bueno, pues yo de ahí vengo y te voy a tirar toda mi basura que traigo contra ti. No, espérate, no. Si no es eso, es con amor y prudencia hablarlo. Si quieres tirar la basura, ahí está Dios para hablar con Él. A Él sí dile cómo te sientes tal cual. Con los seres humanos hay que aprender a tener esta famosa inteligencia emocional. Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad, la relación contigo como mi patrocinadora a lo mejor no ha sido la correcta porque me herí en esta parte, pero quiero otorgarte mi perdón, porque me ha faltado perdonarte. No he podido sacarlo, me ha atorado, pero yo quiero ser libre contigo y quiero ser libre en mi negocio y soltarlo y empezar a trabajar y a lo mejor no va a ser de picada de panza y de risa al principio, pero en el tiempo sí, en el tiempo Dios sana eso. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, en la palabra, este hombre que había perdido su padre, sus hermanos, todo, 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 pero ¿sabes qué no perdió? Su propósito. Él, en lugar de quedar en el dolor, la palabra dice que huyó. Huyó, a mí me da la connotación de corrió. Dice que huyó hacia David, o sea, corrió hacia David. Correr, si lo hablamos en este término de liberarnos del dolor, fue hacia David y no corrió hacia Saúl. Saúl era el rey, pero corrió hacia el hombre elegido con Dios, porque Saúl ya no estaba actuando como el rey ungido por Dios. Saúl estaba actuando como un tirano, esa es la palabra. Estaba actuando como una persona movida por los celos, por la envidia y por la desobediencia. Y aquí no levanta la mano, pero en el liderazgo, a veces, a veces actuamos como tiranos. Se escucha bien fuerte esa palabra, porque tirano se la das a una persona que ha hecho cosas tremendas, un Hitler, o gente que ha hecho cosas tremendas en el mundo. Todas esas, pues, se lo damos a los políticos, ¿no? A reyes, que son unos tiranos. Pero esa palabra no se escucha. Pero tirano era una palabra, una persona que estaba movida por los celos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado actuando desde los celos, desde las heridas, desde la envidia, desde la desobediencia, desde la rebeldía? Bah, yo te digo, ahí yo te digo lotería. Yo he actuado en mi vida, en mi liderazgo, en mis relaciones, movido sobre todas estas cosas. O sea, literal te lo tengo que decir. He movido sobre eso, sobre la envidia, sobre el celo, sobre las heridas. Y de verdad, el liderazgo que hacemos desde las heridas es peligrosísimo, peligroso. O sea, yo le escuché una vez a una pastora que decía, el mayor peligro hoy en día es empoderar gente herida. ¿Y te has dado cuenta que en este modelo de negocios, una de las cosas que se hacen es empoderar al otro? Empoderamos movimientos de empoderamiento de mujeres, movimientos de empoderamiento de hombres, machismo. O sea, empoderar a la herida es peligroso, porque lo único que hace es poner en una posición para estar sobre encima de los demás. No es llevar a alguien. Entonces, yo creo que sí es un tema bien delicado que sí se tiene que hablar, sí se tiene que trabajar en lo profundo personalmente en esos tiempos con Dios, de que Dios les muestre las heridas,
de que Dios les muestre las situaciones en las que puedan estar hasta este momento bloqueando o atorando para poder sanar relaciones. ¿Cuántas veces hay heridas en las relaciones que actuamos desde la herida y desde esa misma herida respondemos y queremos amar? Y es complicado. No es que nos alejemos, pero es complicado, pues. Es difícil. Y esa herida, claro que la terapia es súper importante y necesaria. Ojo, la terapia no es para la gente que está loca, pues, porque todos tenemos de eso un poco, señores y señoras. O sea, la terapia es necesaria porque nos da herramientas. Yo lo aprendí mucho con Azul. Nos da herramientas para salir adelante, pero si esto lo involucras con la palabra de Dios y la terapia, es un match perfecto. Yo te comento, yo he estado muchas veces en terapia. Yo he ido muchas veces a terapia. Y si puedes conseguir un terapeuta que sea, aún que conozca de la palabra de Dios, es todavía más enriquecedor, porque te habla desde fundamentos bíblicos, no desde creencias, no desde modas o situaciones, te habla de fundamentos bíblicos y te da muchas bases para aprender a soltar y buscar entrar a la presencia de Dios. Esto sí se los digo, las heridas es en la presencia de Dios. Si traes una herida con alguien, no te vas a aventar 1000 libros. Es ir a la presencia de Dios, encerrarte en tu cuarto, en pocas palabras. Sentarte, pararte, hincarte. El detalle es rendirte ante Dios en tu corazón y decirle, ya no puedo más. Ayúdame en esta situación. No puedo ver a esta persona en mi vida, mi patrocinador, esta persona, esta situación, este líder de otra organización. Espero que no les esté pasando, pero hay mucha gente. Imagínate, si nuestra materia prima somos las personas y cada persona traemos un mundo detrás de nosotros, ¿tú crees que no pasa? Yo en todos los lugares a donde me he parado he visto estas situaciones. Y a mí había gente que me decía, Manuel, pero no lo digas porque en este lugar no va a pasar. Uf, en menos de lo que cantó un gallo pasó. O sea, los rumores llegan, el ruido llega y empieza a ver las situaciones de peleas, esto, lo otro. Somos seres humanos, no te asustes. O sea, oye, pero Inmunoteca es una familia así, por eso. O sea, en una familia de roces por la familiaridad, por la cercanía. Claro que siempre tienes más roces con tu patrocinador que te voy a decir que con Emanuel, que está en otra línea o que está más arriba. Ay, pues lógico. Pero permanece cerca de mí para ver si no vamos a tener algún rocecillo. Pues claro, eso es natural. Es natural. El detalle es aprender a tener los ojos hacia arriba, aprender a estar viendo a Jesús. A mí ahorita busco la palabra, pero mucha gente me hace ruido. Mucha gente a veces en la iglesia me dice, con los pastores o ministros de la palabra o personas que están en las iglesias, ¿no? Son seres humanos, señores. También tienen defectos y virtudes, como el liderazgo. Y a veces la gente dice, no, es que yo no me acerco porque los pastores o estas personas hacen esto, hacen lo otro. Señores, señoras, somos seres humanos. Mis ojos están en Jesús. Amo a mis pastores porque son los que Dios puso. Los amo, pero tienen sus defectos, como tienen sus virtudes. Mis ojos están más arriba. Yo los honro, los respeto como mis autoridades, pero mis ojos están más arriba. Mis papás, lo mismo tenían. Mi mamá falleció, mi papá sigue, lo mismo. Los amo, pero también tienen sus defectos. Los honro como mis padres. Yo con mis hijas tengo defectos. Voy a pasar por la misma. O sea, pero mis ojos están hacia arriba. ¿Qué le enseño a mis hijas a sus 5 y 2 años? Que empiecen a poner sus ojos en Jesús, que empiecen a levantar sus ojos hacia arriba. Entonces, tiene mucho que ver cómo nosotros respondamos ante las cosas y no quedarnos atorados en eso. Por favor, en el liderazgo pasa mucho.
para no perder nuestro propósito en Inmunotech. Porque, ¿qué crees? Se pierde el propósito. Se pierde para lo que fuiste llamado en este negocio. Se pierde bastante. Entonces, yo creo que una de las cosas es como tener bien claro. Este hombre, en la palabra nos dice, en lugar de quedarse en el dolor, corrió porque sabía a dónde tenía que ir. Y cuando llega con él, llega con este David, David le contesta y le dice que él, mira, te lo voy a poner acá, le dice que no se aparte de él, o sea, que se quede cercano con él. Le pide quedar cercano porque sabía lo que podía suceder. Sabía que también a él lo estaban buscando. Le dice, quédate conmigo, no temas, quien busca mi vida, o sea, le dice David, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. O sea, le empezó David a dar cobertura. Fíjate, más adelante nos damos cuenta, y a mí esto me llama mucho la atención, que cuando Abiatar sale corriendo, se regresa por algo que se llama efod, E-F-O-D. El efod era como el manto, voy a poner esta chamarra, que se ponían los sacerdotes. Era un manto que lo cubría y tenía las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel y era con lo que ellos entraban a la presencia de Dios. Dice que cuando pasa estas muertes y pasa todo esto, Abiatar agarra el efod y sale corriendo. Él sabía cuál era su llamado. Fíjate, a mí me llama mucho la atención esto. Sabía que su llamado era ser sacerdote. Sabía que para él era indispensable que como sacerdote no dejara su efod ahí. Porque si no, aun siendo sacerdote en aquel entonces y no trayendo su efod, no iba a poder entrar a la presencia de Dios. Fíjate esto, él entonces corre, pero supo correr de la forma correcta, porque no soltó, o sea, él entendió que el propósito era más grande que su tragedia. Él entendía, tenía súper claro esto. Entonces, sabemos que el dolor puede dividirnos, sabemos que el dolor puede dividir las organizaciones, pero vamos a entender que el propósito es el que va a unir a los hombres. Él sabía que él tenía un propósito cerca de David, por eso corrió con él. Dice que después David utiliza a Abiatar, le dice que se ponga el efod porque quería consultarle algo de Dios, para que lo leas en primera de Samuel. Léelo completo, porque dice que quería consultar algo y él se pone el efod, él estaba listo, estaba preparado. Y eso a mí me encanta porque el enemigo quiere usar nuestro dolor, quiere usar tu frustración, quiere usar tus ofensas, quiere usar todo para separarte de las personas. Pero creo que muchos de nosotros hemos dicho que Inmunoteca ha sido una respuesta de Dios para nosotros. Y a veces esas situaciones nos unen, nos separan y nos alejan. Ojo, si Dios te puso y te ha hecho sentir que Inmunoteca es la respuesta de ti para tu vida, en términos de negocio, ¿tú crees que a Dios se le escapó que tuvieras el roce con tu patrocinador? ¿Tú crees que a Dios se le escapó que llegara alguien y te robara una persona? ¿Tú crees que a Dios se le escapó que te hicieran un acto de infidelidad? Dios tiene tan claro que el hombre es hombre, el ser humano es imperfecto y que nos vamos a equivocar y que vas a pasar por esos procesos como hemos pasado todo. A mí se me ha ido gente, se me han ido diamantes, se ha ido gente a la organización, he mandado gente a otros lugares y se los han agarrado ahí, se los han firmado. Me ha pasado de todo, como gente de mi organización también lo ha hecho y que ahí tenemos que hacer que se regresen las cosas. O sea, es de humanos, pues. Sí quiero que entiendas, pero el detalle es cómo respondes ante las cosas. Yo me acuerdo que una líder de mi organización Diamante, cuando yo era Diamante, sí, estaba yendo por el Diamante Ejecutivo, se fue a otra organización. Y yo me acuerdo que mi mamá estaba muy molesta y yo estaba más tranquilo. Ojo,
Me quiero acordar si fue antes o después de conocer de Cristo, pero estaba muy tranquilo. El tema fue que yo le decía, tranquila, hablamos con la persona, buscamos traerla de regreso, buscamos decirle que por qué se había ido, no pudimos convencerla y se fue y hasta la fecha no está. Aún. Quién sabe Dios si regrese después, pero aún no está. Se fue. Y mi mamá estaba molesta, molesta pero enojada. Y yo le decía, tranquila, y te voy a contar algo, y no es por hacer ni más, ni a mí más, ni a ella menos, ¿no? Pero son de estas conversaciones que Dios me recordaba, en donde importa mucho cómo reaccionemos. Yo me acuerdo que en la conversación con mi mamá se puso caliente la conversación y me dijo, es que tú no te enojas por lo que te sucedió. Le dije, no, pues ¿para qué me enojo si ya se fue? Mejor me pongo a trabajar. Y como que eso nos separó. Al tiempo hablamos, volvimos a unirnos y pasó algo. Se va esa persona que era diamante y a los meses, 2, 3 meses, se hacen 2 o 3 diamantes debajo de ella que no se habían hecho diamantes cuando ella estaba. No te voy a decir que, ay, se fue el cáncer, lo que... No, no, nada de eso. No, no te quiero decir, te tenía que... Nada, no. Yo no hubiera querido que se fuera, te lo prometo. Pero pasó y pasó lo otro. El detalle es que la reacción que tuvimos, que fue, bueno, pues ya, o sea, nos molestamos, bla, bla, revolvimos y nos pusimos a trabajar, reaccionó que se hicieran diamantes en la organización. Y no es que los hicimos nosotros, ¿eh? Es que ellos tomaron liderazgo. La gente tomó liderazgo. O sea, el propósito nos unió a todos para trabajar y se alcanzaron resultados. Acuérdate, el dolor va a hacer que nos dividamos, pero el propósito va a hacer que nos unamos. El propósito, ¿cuál es el propósito tuyo en Inmunotech? Yo no sé si tienes uno claro, pero yo te voy a poner cosas que se me venían a la mente. Transformar vidas. Sabemos que Jesús es el que la hace, pero es una forma de explicarlo. Somos parte de ver esa transformación de vidas. El deseo de darle una vida diferente a tu familia. ¿A alguien le gustaría eso? ¿O alguien está trabajando por eso? Todos. Darle algo diferente a nuestra familia. A mí algo que últimamente, y tengo años con esto, es la convicción de que Dios me llamó para bendecir a más personas a través de Inmunotech. Yo así lo veo bien claro. Bendecir a más. Y la responsabilidad de levantar líderes y yo servir con excelencia. Esa responsabilidad de levantar al prójimo. Porque tú sabes, esto es un trabajo y voy a seguir trabajando porque me gusta lo que hago. Pero también, a Dios gracias, pues ya tenemos el ingreso económico para tomarnos vacaciones, ¿va? Pero la bendición y la gratitud de acordarnos de dónde Dios nos sacó. Por eso no lo sueltas. Hace 15 años yo estaba, como te decía, sin trabajo y con deudas, sin propósito, sin encontrar como esa línea en términos de negocio, ese llamado en el término de negocio, y Inmunotech me lo vino a dar. Y por último, y esto me gustó de este Aviatar, y esto anótalo, el que sabe lo que quiere no se distrae. Y esto se me hace bien poderoso, fíjate. Este hombre, Aviatar, sabía lo que quería. Sabía su llamado. Por ejemplo, ahorita te acabo de decir, si tú eres una persona y crees que un propósito es darle una vida diferente a tu familia, y hablo desde lo básico hasta lo que quieras, ¿eh? Cambiarte a una zona que a lo mejor no sea tan peligrosa, eso es un testimonio que yo escucho mucho. O yo, por ejemplo, yo andaba mucho en camión, por si aquí vemos gente que andábamos en camión o andan en camión, yo andaba en camión, en transporte, mucho. Yo decía, yo quiero comprar mi coche. Cuando me hice oro y mi cheque se mantenía, fui a la agencia y di el enganche para un March de la Nissan, los chiquitos. Imagínate, yo grandote y parecía de los increíbles en el coche, ni cabía.
pero yo era feliz en ese coche y el ingreso me daba para pagar mi coche, pagar mi autoenvío, tener dinero para los cafés, para moverme. Y mi propósito de verdad, al principio era eso, yo era feliz con mi coche, empezando a pagar deudas, o sea, de verdad, yo decía, tengo que trabajar porque tengo que pagar esto en lo que estoy arriba. Entonces me moví un montón. Entonces, cuando tú sabes lo que quieres, no te vas a distraer. Abiatar, en cuanto le matan a la familia, agarró su efod y corrió hacia Saúl. No se distrajo. ¿Cuántas veces no nos distraemos en la murmuración? ¿Cuántas veces no nos distraemos en la queja? ¿Cuántas veces no nos distraemos en la amargura? ¿Cuántas veces no nos distraemos en el enojo, en la ira y en lo que tú quieras? Pero nos distraemos y un montón y perdemos tiempo. Y en lugar de salir corriendo por el propósito llamado que tenemos en este negocio, nos perdemos el tiempo en la distracción. Y él, literal, como dice Eladio, corrió hacia David, sabía hacia dónde tenía que correr, sabía hacia dónde. Porque puedes correr hacia el lado contrario, hacia el enojo, hacia la ira, hacia donde no es. Él agarró lo que tenía que agarrar, que era su efod, que era su llamado, su propósito, agarró lo necesario y corrió directamente hacia donde iba. No perdió tiempo, llegó y ahí mismo, no sé cuándo, no sé si aparece tiempo, pero ahí mismo David lo utiliza a él para consultar de Jehová. Así, ahí te das cuenta. Si lo traduzco esto a un negocio, es no pierdas tiempo. No pierdas tiempo ni en la queja, ni en la murmuración, ni en... Porque mira, te voy a decir cómo pierde uno tiempo. En un día normal, es que no me apoyan, y es que la gente no quiere, y es que yo no sé hacerlo como lo hace él, y es que yo no tengo las herramientas, y es que, no, a ver, excelencia significa hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Si a Dios gracias puedes hablar, habla. Tenemos personas que son sordomudas y ya he visto personas que tienen el rango de plata en señas, en trípticos y demás. En Guadalajara tenemos una pareja, invidentes, en el rango de plata. O sea, al final del día, el detalle es que cuando tú estás llamado a saber lo que vas a hacer y hacer, no vas a perder tiempo ni te vas a atorar en las divisiones. Acuérdate de esto. Abiatar, este sacerdote había perdido todo, pero no soltó el efod. No lo soltó. Es como si yo te digo, vas a soltar tu Inmunotech porque la gente no te contesta, o porque no se te ha dado hasta hoy, o porque presentaste y los que estaban ya se apagaron. Yo te digo, no lo sueltes. Yo quise soltarlo muchas veces. La realidad es que sí quise dejarlo porque me frustré. Pero doy gracias a Dios que Dios puso en mí esa parte de no soltarlo y que tenía la influencia de mi madre en casa, las reuniones, y que no lo solté porque si hubiera sido por emociones, yo creo que tú y yo lo soltamos, pero se trataba de propósito. Hoy yo te lo quiero adelantar como el hombre que viene del futuro para tu vida. 15 años después, 15 años de Inmunotech. Piensa en eso, 15 años después. Conocí a mi esposa en este proyecto. En un evento de diamantes, 2 meses después, esperando a que mi mamá bajara, de que la reconocieran como diamante. Y creo que mi suegra, Rosofelia, en ese entonces, no mi suegra, también iba a bajar como diamante. Y eran 3, 4 diamantes que iban a bajar. En Guadalajara, diamantes, olvídate platinos, diamantes. En la fila, como esperando a bajar para abrazarla a mi mamá. Al lado mío se pone azul, baja Rosofelia y me la presenta. Y ahí fue la primera vez que la vi. Imagínate lo que tenía Inmunotech. Yo sé que eso es Dios. Yo sé que fue Dios hoy.
tenemos un llamado muy fuerte, no solamente en los negocios, sino también en la vida espiritual, ministerial. Somos líderes jóvenes, líderes de alabanza, participamos fuerte en la iglesia, nuestras niñas. Vemos el llamado que Dios nos está mostrando sobre ellas. A Siena le gusta la adoración, le gusta la actuación. Serena es más de movimiento. Nos está empezando a mostrar y te vas dando cuenta de que hay propósitos, de que hay cosas que Dios quería hacer. Yo te estoy hablando 15 años después. Mi negocio empezó a crecer, empecé a encontrar propósito. Gracias, lo digo en el buen sentido, espero lo entiendas, gracias a una enfermedad, mi mamá me acerqué a la iglesia, conocí de Dios, mi mamá partió al cielo, está en la presencia de Dios, pero nosotros nos quedamos injertados en una iglesia. Mi hermano a ese tiempo entra a Inmunotech, porque yo le dejo mi rango de diamante ejecutivo a mi hermano, le queda de herencia, yo tomo el de mi mamá, yo tomo el platino, mi hermano toma el ejecutivo mío. Mi hermano conoce a Carolina al tiempo, dos ejecutivos. Hoy ellos con dos hermosas niñas viviendo en Chicago. Imagínate los propósitos, pues. ¿Qué hubiera pasado que lo hubiera dejado por emoción? Dios hubiera utilizado otra línea, totalmente estoy de acuerdo contigo. Porque Dios no es como que, chin, se le acabó Inmunotech. ¿Y ahora cómo le hacemos? No, Dios te hubiera utilizado, pero utilizó Inmunotech. Es parte de ese propósito. Así que a esto te invito hoy. El último versículo que te lo voy a leer es en Salmo 133:1 y dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén, en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Hay que aprender a vivir juntos y en armonía. Hay que aprender a... No podemos evitar el dolor, no podemos evitar las heridas. Eso es ilógico. Tendríamos que vivir en una burbuja y yo creo que dentro de la burbuja nos herimos. Pero sí podemos responder de la mejor manera. Ojo, yo nunca he invitado, ayer tuve una conversación con un joven ahí en el gimnasio, un reto que trae ahí de amores, y me decía, pero es que he llorado. Le dije, es que yo no estoy en contra de que el hombre llore. La vulnerabilidad es una cualidad de verdad que vale la pena, el mostrarte vulnerable, el dejar fluir tus sentimientos, tus emociones, es de humanos. Es de humanos, a veces el corazón se endurece por heridas o padres que nos llegan a decir, a mí nunca me lo dijeron, pero padres que nos pueden llegar a decir, no llores, eso no es de hombres o eso no es correcto, no te muestres débil. Perdón, la palabra de Dios dice que nos mostremos débil ante Él porque Él es nuestra fortaleza. O sea, a mí me vino a hacer una reingeniería en mi cabeza leer la palabra de Dios. Me vino a cambiar Y yo ayer estaba aquí orando, y entró Serena y estaba adorando, estaba escuchando adoración y la abracé y empecé a llorar. Y Serena la tenía abrazada en mi pecho y de repente se me queda viendo y me ve y en mi cabeza pasaba esto. Qué bueno, y no lo hice adrede, pero qué bueno que ella esté expuesta a vernos, a su papá y a su mamá, llorando a Dios, rindiéndonos ante Dios. Y me preguntó después, papá, ¿por qué llorabas? Le dije, porque estaba sintiendo la presencia de Dios, amor. Porque cuando uno siente la presencia de Dios, le da ganas de llorar. Cuando uno siente que Dios está presente, cuando uno siente el amor de Dios, no se puede resistir. O sea, y es importante porque es lo único que nos sana. Es tan difícil, a veces, no, es tan difícil caminar con nuestras propias fuerzas, no a veces, es tan difícil caminar con tus propias fuerzas. Es cansado, es cansado. Por más fuerte que estés, es cansado. Es mejor todos los días. Yo siento que es como vaciar el vaso, soltárselo a Dios y decir, Señor, no puedo con esta situación, ayúdame. No puedo con esto, ayúdame. Guíame en el negocio.
Enséñame a ser un buen líder. Enséñame a ser un buen esposo. Entra en tú en mi crianza. Yo eso oro, ¿eh? Entra en mi crianza, enséñame a ser un buen líder. Enséñame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser un buen hijo. Y oro por estas relaciones, porque al final es Dios el que lo va a hacer. Así que vamos a orar, familia. Por este tema, pido a Dios que hoy que escuchabas esto te haya mostrado o haya puesto a flor de piel esas heridas, esos lugares en donde te has atorado, y si por algo no te muestra o no tienes, que sepas que sepas reaccionar el día de mañana que llegue a suceder de la mejor manera. Bendito Padre, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, y pedimos, Padre, que toda herida, Señor, tú hoy la arranques en el nombre de Jesús, Padre. Toda raíz de amargura es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre, quita todo dolor, Señor. Sabemos que hay procesos de dolor y sabemos que nunca será igual el dolor sin ti que el dolor contigo, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo pido, Padre, que sea tu cobertura de amor, de paciencia, de mansedumbre y de bondad, Señor, lo que esté sobre nosotros, Señor. Que sea esto lo que nos cubra, Padre. Que seamos rápidos para pedir perdón, pero también para perdonar, Señor. No porque tengamos razón, sino por la única convicción de que tú nos has perdonado primero de todos nuestros pecados, Padre. Como si tú nos has perdonado sin razón alguna, ¿cómo nosotros no podemos perdonar al prójimo, Señor? La palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas como primera cosa. Y después dice, asimismo amarás a lo prójimo como a ti mismo. O sea, literal lo pones en el primer nivel de amar a los otros. Pero qué difícil es, Señor. Pero contigo sé que es el único camino que nos vas a enseñar a amar, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que bendigas a cada una de las personas que están aquí, a sus familias, sus negocios, Padre, sus ministerios, sus propósitos y sus llamados, Señor, en la vida como en Inmunotech, Padre. En el nombre de Jesús, dales claridad, dales fuerza, dales ánimo al que esté cansado, Señor. Quita ese cansancio y renueva las fuerzas al que haya perdido la fe, Señor, y se haya llenado de incredulidad como a mí me ha pasado. Yo te pido que pongas doble porción de fe, Señor, doble porción de certeza, Señor, en el nombre de Jesús, y levantes a esta nueva generación, Señor, que va a ser una generación, Padre, una generación de fe, una generación de gente valiente y esforzada. Padre, que veremos lo sobrenatural tuyo y lo provocaremos con nuestras acciones y nuestra fe y obediencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios me los bendiga.